Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del tiempo de caída acoplado a caída libre, pero teniendo en cuenta algo para hacer este video algo más interesante. Entonces no vamos a estar aplicando solamente física y una fórmula y ya, sino que acá vamos a revisar diferentes intervalos específicos. Entonces acá sabemos que el tiempo de caída está influenciado por la gravedad, ¿cierto? Por esa aceleración gravitacional de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos una ecuación de aquella caída libre. Tenemos y o la altura vertical en función del tiempo es igual a la altura vertical inicial menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a derivar todo esto con respecto a el tiempo. Bien, entonces y en función del tiempo sería v en función del tiempo, es decir, velocidad en función del tiempo. Y la derivada con respecto al tiempo de toda esa expresión a la izquierda, el y sub 0 menos un medio de g por t al cuadrado, ¿cómo es que nos va a quedar? Entonces, la derivada de cualquier término independiente, o mejor dicho, un número que no tenga variable, como es en este caso, pues va a dar 0. Ahora, la derivada de una variable pero que se mantenga constante, es decir, que no cambie en ninguna circunstancia, a menos de que ahí sí ya se cambie de planeta o de condiciones, algo muy extra que ahí sí se tenga que cambiar, como es en este caso la aceleración gravitacional, pues no se afecta. Y luego tenemos el tiempo, que el tiempo como tal sabemos que estamos derivando con respecto al tiempo, es decir, se tiene que derivar. Ahora pasamos el 2 acá a multiplicar el exponente y al exponente le restamos 1. Esa es la regla del poder para las derivadas. Es decir, ¿qué nos va a quedar? Tenemos en cuenta que y sub 0 ahora se convirtió en un 0. Menos 2 medios, ¿cierto? Porque el 2 pasó a multiplicar, entonces sería 2 medios de aceleración gravitacional por el tiempo nada más. Porque es tiempo a la 2 menos 1, que es tiempo a la 1. 2 sobre 2 es 1. Es decir, que la velocidad con respecto al tiempo o en función del tiempo es de menos aceleración gravitacional por el tiempo. Ahora, tenemos en cuenta que para este ejemplo vamos a tener una caja, un cuerpo que caiga a una altura de, digamos, unos 80 metros a un suelo inmóvil. Vamos a calcular los siguientes intervalos específicos. Tenemos 4. El de 80 metros, el de 60 metros, luego el de 30 metros y por último el de 0 metros. Bien. En ese sentido, tenemos que calcular el tiempo y la velocidad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que parte desde el reposo. Ahora, nuestro subpaso, ¿de qué va a consistir? Tenemos y es igual a y sub 0 menos un medio de aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Lo que queremos hacer es encontrar el tiempo. Tenemos que despejarlo y encontrar una ecuación que sea para el tiempo nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasemos este y sub 0 al otro lado a restar. Pasemos el 2, como está dividiendo, al otro lado a multiplicar y la aceleración gravitacional al otro lado a dividir. Si nosotros tenemos el menos ahí con el tiempo al cuadrado, pues ¿cómo nos va a quedar? 2 factor de y menos y sub 0 sobre aceleración gravitacional. Pero tenemos ese menos, y como tenemos aquel menos, pues multiplicamos por menos 1 a ambos lados para quitar aquel menos de la variable que queremos encontrar. Es decir, vamos a tener simplemente t al cuadrado es igual a ¿qué? Podemos simplemente cambiar lo que está dentro del paréntesis y alternarlo. Es decir, nos queda 2 factor de y sub 0 menos y sobre aceleración gravitacional. Ahora, para despejar aquel exponente, ¿cierto? Porque está a tiempo al cuadrado, para que nos quede solamente en tiempo, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda esa expresión. Perfecto. Eso sería para el tiempo. Ahora, nuestro segundo subpaso, ¿de qué va a consistir? Ya empezó a caer el objeto y ¿qué tenemos? Entonces, de 80 metros a 60 metros. ¿Cómo es que va a quedar aquello? Nuestra altura inicial es 80 metros, nuestra altura final es 60 metros. Luego vamos a tener que encontrar un tiempo inicial y además un tiempo final. Entonces, el tiempo inicial va a ser lo que tarda de recorrer del 80 metros a 80 metros. Sí. Yo sé, ese sería el tiempo inicial. Y correcto, el tiempo inicial sería la raíz cuadrada de 0 segundos al cuadrado o simplemente 0 segundos. No ha recorrido ninguna distancia, así que ese sería el tiempo. Ahora, ¿qué sucede con el tiempo final? Donde tenemos en cuenta que es de 80 metros a 60 metros.
Entonces, 2 factor de 80 metros menos 60 metros sobre la aceleración gravitacional, que es de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar aquella resta, multiplicarlo por 2, nos queda 40 metros, eso dentro de la raíz cuadrada. Y posteriormente, ¿qué es lo que deberíamos de realizar? Pues acá tenemos que cancelar metros con metros, el segundo al cuadrado pasa arriba por ley de la oreja y nos da aproximadamente 2,02 segundos. Eso para el tiempo final, es decir, que el tiempo que transcurrió desde que estaba en 80 metros hasta el 60 metros es de aproximadamente 2 segundos. Ahora, el delta de tiempo, es decir, lo que tardó en todo ese movimiento, va a ser pues de 2,02 segundos. Ya ahorita van a ver por qué eso es útil, pero ya cuando tengamos del 60 al 30 o del 30 al 0. Ahora, la velocidad en función del tiempo, ¿qué sucede? Pues tenemos como tal en cuenta dos variables, la aceleración gravitacional y el tiempo. Ambos van a estar condicionados de aquel negativo, porque ¿hacia dónde va la velocidad? Ya ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, primero que todo, ¿qué tiempo vamos a utilizar? ¿Tiempo inicial, tiempo final o delta de tiempo? Vamos a utilizar tiempo final, 2,02 segundos. Vamos a cancelar segundo con segundo y ¿qué nos queda? Menos 19,81 metros sobre segundo. Eso para la velocidad en función del tiempo. Sí, está en negativo. ¿Por qué está en negativo? Porque la caja ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Está descendiendo, ¿correcto? Y cuando desciende, en un plano cartesiano va hacia el menos y, hacia el y negativo. No va hacia arriba, hacia un y positivo. Esa es la razón de por qué la velocidad sería negativa. Y ahí mismo tenemos en cuenta que la velocidad es un vector, ¿cierto? Al ser un vector tiene magnitud, tiene sentido y tiene dirección. La dirección sería 270 grados. El sentido sería entonces completamente hacia abajo. Ahora, su paso 3. Ya que cubrimos 80 metros a 60 metros, pues ahora 60 metros a 30 metros. La altura inicial, 60 metros. La altura final va a ser de 30 metros. Ahora, tiempo inicial va a ser el tiempo final del anterior, es decir, 2,02 segundos. Pero lo que cambia sí es el tiempo final, porque tengamos en cuenta que del 80 al 60 metros era aproximadamente 2 segundos. Ese tiempo inicial. Ahora, ¿cuánto será de aquel 80 al 30? Y de eso se lo restamos a el tiempo inicial. Entonces, aplicamos la raíz cuadrada, que es lo que nos queda en el numerador, 100 metros. En el denominador, la aceleración gravitacional. Cuando nosotros aplicamos aquel cálculo y simplificamos metro con metro, nos queda 3,19 segundos aproximadamente. Ahora sí es cuando vamos a aplicar el delta de tiempo, la diferencia del tiempo, para evidenciar ¿cuál fue en realidad el tiempo que transcurrió este objeto entre los 60 a los 30 metros? Sería 3,19 segundos menos 2,02 segundos, lo cual significa 1,17 segundos. El tiempo fue menor que de 80 metros a 60 metros. ¿Por qué será eso? Evidenciamos la velocidad en función del tiempo, que sería menos g por t. G permanece constante. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Sería el tiempo final, el de 3,19 segundos. Listo, eso nos da un valor de 31,284 metros sobre segundo. Podemos evidenciar que de hecho aumentó. Aumentó porque el anterior estaba en 19,81 metros sobre segundo. Es decir, cuando hay mayor velocidad, se recorre mayor distancia en menor tiempo. Es justamente eso y por eso es que entre 60 metros y 30 metros el tiempo que transcurrió este objeto fue menor. Ahora, evidenciamos su paso 4. Tenemos 30 metros a 0 metros. La altura inicial, 30 metros, la altura final, 0 metros. ¿Qué sucederá con los tiempos? El tiempo inicial es el de 3,19 segundos. ¿Qué sucede con el tiempo final? ¿Será que el delta de tiempo nos va a dar menor que en el subpaso 3? Puede ser que se acelere aún más el cuerpo por la aceleración gravitacional y eso sea lo que ocurra, pero ya ahorita lo vemos. Entonces, tiempo final, tenemos esta raíz cuadrada con un 80 metros menos 0 metros, es decir, 80 metros por 2 que da 160 metros en el numerador.
Bien, necesitamos que aplicar aquella raíz cuadrada despejando los metros y quedando solamente un segundo al cuadrado, y nos va a quedar un resultado de 4,04 segundos aproximadamente. Eso para el tiempo final. Ahora, ¿qué sucede con el delta de tiempo? La diferencia de tiempo, es decir, el tiempo que transcurrió este objeto entre 30 metros y 0 metros. Sería 4,04 segundos menos 3,19 segundos, lo cual significa 0,85 segundos. Es decir, que la diferencia de tiempo sí fue menor que en el subpaso 3 y que en el subpaso 2. Ahora, ¿cómo será la velocidad en función del tiempo? ¿Será que es mayor que en el subpaso 3 y en el subpaso 2? ¿O será que es menor? Entonces, la aceleración gravitacional permanece constante, sigue acelerando el cuerpo hasta llegar a una velocidad terminal, que es cuando el cuerpo ya deja de aumentar la velocidad en caída libre. ¿Qué sucede con el tiempo? 4,04 segundos. Bien, es decir que el resultado es de menos 39,62 metros sobre segundo. Sí, hubo aumento de la velocidad en función del tiempo. Se puede notar que este cuerpo se va acelerando a medida que desciende debido a la fuerza de atracción de la aceleración entre una masa menor a una masa mayor, que sería el núcleo de la Tierra. Y habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...